Buenos días, mis amados hermanos. Bendiciones en Cristo para todos ustedes. Tengan una cordial bienvenida desde ya a este tiempo de culto al Señor. Agradecemos al Señor por en su infinita misericordia darnos el privilegio de poder estar nuevamente con ustedes compartiendo de su glorioso evangelio, nuevamente en esta cita virtual que tenemos con la iglesia del Señor para adorar así juntos su santo y glorioso nombre. Mis hermanos, damos gracias en esta oportunidad porque podemos estar aquí, podemos transmitir este culto y usted en su hogar puede glorificar el nombre del Señor junto a toda su familia. Así que mis hermanos, quiero que por favor pueda disponer de su corazón, integrar a toda su familia en este tiempo, en este espacio que vamos a estar dedicando a Dios, y quiero que me acompañe por favor a presentar todo lo que hemos de realizar a Dios en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este maravilloso día, por este gran momento que nos has regalado, Señor, al poder despertar y contemplar todas tus maravillas. Oh Padre, entendemos que tú eres nuestro Creador, que tú nos hiciste, Señor, tú nos formaste y no nosotros a nosotros mismos, que tenemos una dependencia completa y absoluta de ti, y que por eso, Señor, debemos rendirnos en adoración, para glorificar tu nombre, Señor, y engrandecer tu magnificencia, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado esta oportunidad hoy de poder venir nuevamente ante tu presencia, confiados, Señor, sabiendo que tú nos escuchas y no por nuestros méritos, no por las virtudes propias del ser humano, sino por los méritos de aquel quien murió en la cruz del Calvario, que hizo posible que pecadores pudieran venir ante tu trono santo a pedir, a clamar, a suplicar por sus almas. Hoy, Dios, es lo que queremos intentar. Queremos pedirte que por favor, por medio de tu Espíritu Santo, nos puedas asistir, nos puedas guiar en toda verdad. En este culto, Señor, tu nombre pueda ser glorificado sobre nuestras vidas, Señor. Que tu palabra corra, Señor, y traiga al pecador en arrepentimiento y fe a tus pies. Oh Señor, que nosotros podamos ser afirmados, Señor, en tu Escritura. Que tu iglesia, Padre, pueda ser fortalecida en este tiempo donde no nos podemos congregar, en este tiempo donde tenemos que estar aislados, Señor, en este tiempo que tú de esta forma has ordenado. Queremos que por favor nos puedas asistir, nos puedas ayudar, Señor, y pueda tu palabra ser suficiente sobre nuestras almas para calmar nuestra sed. Oh Padre, por favor, ayuda a nuestra incredulidad y danos a nosotros hoy la bendición, Padre, de poder escuchar tu voz, de poder escuchar la voz del buen pastor. Por favor, mi Dios, en nuestra súplica, en Cristo lo pedimos. Amén. Mis hermanos, a continuación vamos a estar entonando unos cánticos al Señor y posterior a ese tiempo vamos a entonces continuar con la exposición de la palabra. Ya nos vemos. Glorias sean dadas a Dios, quien nos ha sostenido hasta este tiempo y que muy seguramente nos seguirá sosteniendo a través de su palabra. Mis hermanos, en esta mañana quiero continuar compartiendo con ustedes de la exposición bíblica en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Y vamos a estar desarrollando nuestra exposición bíblica bajo el título No temas. Dice así la palabra de Dios: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito Dios, continuamos delante de ti. Esta vez, Señor, pidiendo tu asistencia, tu guianza, Señor, en este tiempo donde nos exponemos a tu palabra.
Queremos agradecerte por lo que nos has permitido vivir y recordar a través de los cánticos, Señor, a través de la adoración. Pero en este momento, Dios, queremos pedirte que puedas utilizarnos como un instrumento en tus manos para poder anunciar de tu evangelio. Hoy, Padre, necesitamos escucharte y por eso acudimos a ti en oración, suplicándote, mi Dios, que puedas utilizar nuestras vidas como ese canal que puede transmitir de tus verdades. Y por favor, mi Dios, te quiero pedir que pueda transmitirlas de una manera fiel, sencilla, Señor, al punto que el pecador pueda entenderla y venir a tus pies corriendo, entregando su corazón a Cristo. Hoy, por favor, Señor, te quiero pedir que me utilices para la edificación de tu iglesia, para que tu iglesia, en medio de este tiempo peligroso, Señor, un tiempo donde no disfrutamos de la compañía de los hermanos, donde no disfrutamos de la adoración corporativa, Señor, pueda seguir siendo edificado. Sus almas, sus corazones puedan seguir siendo anclados en tu palabra, mi Dios. Por eso venimos a ti pidiéndote, mi Dios, que nos puedas asistir y nos puedas ayudar en este tiempo para que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado sobre nosotros, Señor, sobre los pecadores, sobre tu iglesia. En Cristo te lo pedimos. Amén. No temas. Este es el título en el que estaremos desarrollando nuestra enseñanza en la mañana de hoy. Una de las palabras que más se repite en la Biblia de diferentes maneras y a diferentes personas es no temas. Esta frase, expresión o mandato lo podemos hallar por más de 300 veces en toda la Escritura. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 1, estas palabras se le dicen a Abraham. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 22, estas palabras se le dicen a Moisés y luego se le vuelve a recordar justo antes de ser reemplazado por Josué en la entrada a la tierra prometida. Deuteronomio 31, versículo 6. Pero nuestro Dios también se le expresa al apóstol Pablo cuando éste se encontraba anunciando el evangelio en la ciudad de Corintio. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Pero además estas palabras también han sido expresadas por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos momentos previos a su crucifixión. Juan capítulo 14, versículo 27. Y así podemos ir por toda la Biblia y encontrar muchos más versículos que afirmen este mandato que hoy es expresado a nosotros. Pero lo más grandioso que encontramos en esta sesión de Isaías, en particular en el texto que hemos leído, no solo es que Dios exhorte a su pueblo a avanzar diciéndoles no teman, sino que Él también muestra a su pueblo las razones por las que no deben temer. Las razones por las que ellos no deben temer. Eso es lo que en esta mañana quiero recordarte. Quiero mostrarte cómo este mandato, estas promesas, las razones que Dios nos entrega, nos muestran un cuidado paternal de Dios que dice a nuestra vida que no estamos solos. Hermanos, no sabemos lo que ha de pasar mañana, razón por la cual debemos confiar en quien sí lo sabe. Pero antes de pasar a desarrollar este estudio, permítame poner en sus mentes el contexto en el que fueron escritas estas palabras. Por favor, volvamos a leer Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el capítulo 40 del libro de Isaías, se da inicio a una nueva sesión cuya nota dominante es la consolación de Dios a su pueblo
anunciándoles una nueva liberación, esta vez de manos del imperio babilónico. Isaías 40, versículo 1 y 2, por favor. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En el capítulo 40 del libro de Isaías, nosotros encontramos cómo el Señor, a través del profeta, exalta su poder y grandeza, la grandeza que mostraría al liberarlos. Y cuando entramos en el capítulo 41 de Isaías, vemos cómo Dios llama a juicio a las naciones y pueblos enemigos de Israel, demostrando así su autoridad y su cuidado. Pero este capítulo 41 también descubre una enfermedad en el hombre, el temor. Es por eso que desde los versículos 8 al 14 de este capítulo 41 se intensifica un llamado: no temas, y se combina con razones que nos consuelan y nos llevan a cumplirlo. A la luz de lo dicho, hermanos, nosotros vamos a estar desarrollando nuestro estudio apoyándonos en tres encabezados. En primer lugar, veremos una enfermedad sobre todo mortal. En segundo lugar, observaremos un mandamiento particular. Y por último, veremos las razones que nos alientan a cumplirlo. Una enfermedad sobre todo mortal, un mandamiento particular y por último, las promesas que nos alientan a cumplirlo. Bien, veamos el primero de nuestros encabezados: la enfermedad sobre todo mortal. La enfermedad sobre todo mortal no es otra que el temor. El temor es algo propio de la naturaleza humana. El temor es una enfermedad que entró en el corazón del hombre por causa de su pecado. El temor es una experiencia que el hombre no tenía antes de pecar. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 11. Génesis capítulo 3, verso 8 hasta el verso 11. Dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? ¿Quién le enseñó el temor a Adán? ¿Quién le explicó sobre el temor a Adán? Su propio pecado. De ahí en adelante el hombre se encuentra atormentado y con miedo, tratando de esconderse delante de Dios. Desde ese entonces solo tenemos que mirar hacia adentro de nosotros y ver las suficientes razones que tenemos para temer a Dios. Cuando miramos hacia adentro de nuestro interior, encontramos ira, encontramos amargura, encontramos resentimiento, encontramos envidia, encontramos circunstancias opuestas a Dios y que por lo tanto nos hacen temerle. Pero no solo el temor encontrará razones dentro de nosotros, también encuentra razones fuera de nosotros. Encuentra razones en el temor a ser pobre, en el temor a enfermar, en el temor al futuro. Vivimos con más temor a estas cosas que con temor al mismo Dios. El temor es un mal en el hombre
producido por el pecado, y este nos ha llevado a vivir lejos y escondidos de Dios. El temor nos ha llevado a vivir escondidos, de espaldas a Dios. Ahora, conociendo Dios el efecto que produce el temor sobre los mortales, Él emite un mensaje, un mandamiento que a propósito es el centro de nuestro sermón. Dios, sabiendo del temor en su pueblo, le da valor diciéndole: no temas, no desmayes. Son estas dos tiernas exhortaciones las que nos conducen a nuestro segundo encabezado, un mandamiento en particular. Y quiero que nuevamente volvamos a leer ese versículo 10 que atendimos en Isaías 41. Isaías 41, versículo 10, por favor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un mandamiento en particular. Ya hemos dicho que el temor entró al hombre por causa del pecado. Y aunque más son las ocasiones negativas de su uso que tenemos para señalar, no podemos olvidar que no todo temor es malo. Más bien debemos señalar que hay dos clases de temores. El temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, y el temor carnal, que se levanta cuando percibimos un peligro. Ahora, ¿sobre qué base Dios dice no temas? Según el versículo 2 de Isaías 41, Dios estaba despertando a un rey en el oriente para que viniera al occidente y se llevara como una ola impetuosa todo lo que estuviera a su paso. Ante esto, Israel tendría miedo, y por ese miedo Dios le dice: no temas. No temas es una promesa que trasciende lo temporal. No temas es una expresión atemporal. Aunque bien es cierto que este pasaje estaba destinado al pueblo de Israel, no es menos cierto que puede ser aplicado en nosotros para silenciar nuestros temores y alentarnos en medio de nuestras angustias presentes y futuras. Muchas veces me pregunto si creemos en esta verdad con toda seguridad. Amado hermano, debemos aplicar esta verdad en nuestra vida, porque el temor vendrá sobre nosotros, y cuando el temor venga, esta exhortación debe hacerse patente. El temor vendrá, las circunstancias difíciles vendrán, nos vamos a llenar de temor ante la inseguridad por el futuro, ante la enfermedad. Ante las posibilidades de contagio nos vamos a llenar de temor, y cuando venga este temor, ¿qué puedes hacer tú? Debemos atender a esta exhortación que el Señor nos hace a través del profeta Isaías. De hecho, fijémonos que el profeta Isaías lanza aquí dos exhortaciones, dos mandatos con una misma esencia: confiar en nuestro Dios. Pero fíjense que estas peticiones no están desligadas de argumentos. Veamos lo que hemos dicho. El profeta Isaías en el versículo 10 nos dice: no temas, pero también nos dice: no desmayes. Pero estas peticiones, este llamado, este mandato que él hace en su escritura, no está desligado de las razones, de los argumentos por las cuales nosotros debamos atenderla. Y lo primero que él nos dice es: no temas. La primera petición, la primera exhortación que tenemos que atender en esta mañana es que él dice: no temas. La palabra hebrea que se traduce como temor en este pasaje es la palabra yared. Y básicamente el verbo connota la reacción psicológica y emocional que experimentamos cuando nos encontramos
ante algo que se considera dañino, arriesgado o peligroso y que nos hace huir de ello. Se trata del temor que experimentó Jacob antes de reunirse con su hermano Esaú, tal cual como lo muestra Génesis capítulo 32, versículo 11. Cito: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Se trata del temor que experimentó Pedro cuando fue interrogado por aquella mujer en el patio donde se adelantaba el juicio de nuestro Señor y que lo llevó a negarlo. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Estamos hablando entonces de miedo. Aunque no necesariamente el hecho de sentir miedo es pecado, debemos decir que existe por causa del pecado, pero no es pecado, aunque te puede llevar a hacer lo malo. El miedo, el temor, no es pecado en sí mismo, aunque te puede llevar a pecar. Ahora, algo verdaderamente maravilloso es la reacción de Dios frente a sus hijos atemorizados. Tal cual como la gallina no reprende a picotazos a sus polluelos cuando estos tienen miedo por cualquier situación de peligro que se presente, sino que tiernamente abre sus alas ofreciéndoles un refugio seguro, así también nuestro Dios. Él no es indiferente a nuestros miedos y temores. Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvos, tal cual como nos lo dice en el Salmo 103, versículo 14. Él tiernamente abre sus alas y susurra a nuestro corazón diciéndonos: no temas, no desmayes. Cuán impresionante es la compasión de Dios hacia nuestras miserias. En vez de reprendernos por nuestra incredulidad, tiernamente nos recuerda que hay una razón de no temer. Hay una razón por la cual no sentir miedo. Me imagino el temor de Israel cuando el terrible ejército de Ciro marchaba arrasando con las naciones, mientras que Israel no podía hacer nada sino esperar. Y Dios tiernamente les dice: siervo mío, no temas y no lo hagas, porque yo estoy contigo. Este es el argumento, el primer argumento que Isaías utiliza y que Dios muestra a su pueblo y que nos está mostrando hoy a nosotros para disipar nuestro temor. No temas. ¿Y por qué no voy a temer? Porque yo estoy contigo. No hay algo que proporcione más seguridad a un hijo de Dios que sentir la presencia misma de su Dios, que saber que su guardián lo está cuidando. No hay nada que proporcione más seguridad, mayor confianza, que saber que nuestro Dios nos está cuidando. No temas, porque yo estoy contigo. Si Dios está conmigo, entonces no tendré por qué temer, porque Él es trascendente y nadie como Él en todo el universo. Si Dios está conmigo, no tendré temor, porque Él es inmanente y me sostendrá en amor. Si Dios está conmigo, no tendré temor, porque Él es soberano y hace según su voluntad en el cielo como en la tierra, y su propósito para conmigo nada ni nadie lo podrá frustrar. Si Dios está conmigo, no tendré temor, porque pase lo que pase en mi vida, yo sé que Él es justo. Así que no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice Dios. Pero además de exhortarles a no temer y de darles una poderosa razón para no hacerlo, Dios por medio del profeta llama a su pueblo a no desmayar. Él les dice: no desmayes. La segunda exhortación que encontramos aquí en medio de este mandamiento: no desmayes. El mismo pasaje nos da una pista de lo que significa desmayar. Dios dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios,
que te esfuerzo. Literalmente significa te daré fuerza. Desmayar en esta porción debe interpretarse entonces como desalentarse o perder las fuerzas. En el original da la idea transmitida, es de mirarnos ansiosamente con desaliento el uno al otro. Generalmente cuando el miedo nos inunda y controla nuestro ser, provoca rigidez mental, pequeñez de espíritu, desaliento y anula la voluntad. Y Dios no es indiferente a nuestros miedos, pero no espera que el miedo nos paralice. El paralizarnos frente a la adversidad es un indicativo de que estamos descansando en nuestras propias fuerzas. Es aquí donde el miedo se hace peligroso, cuando produce desánimo, desaliento, cuando quita las ganas, la fuerza, la motivación para vivir para Dios. Es aquí donde se hace peligroso. Es aquí donde el miedo, donde el temor se convierte en pecado. Todos estamos lidiando con el miedo en estas presentes circunstancias. Algunos tienen miedo a no contagiarse, otros tienen miedo a conservar su empleo, otros tienen miedo a poder salir bien librado de algunas deudas. Todos estamos lidiando con miedos en estas presentes circunstancias. Sin embargo, hermanos, amparados en la exhortación de Dios, no podemos paralizarnos. Debemos levantarnos de la cama y vivir para Dios, aunque sea encerrado en nuestras casas. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque yo soy tu Dios. El segundo argumento que Isaías nos menciona aquí es que nosotros no debemos desmayar porque yo soy tu Dios. El pueblo ha de estar confiado porque Jehová es su Dios. No dice simplemente yo soy Dios, sino que nos dice yo soy tu Dios. Es como si dijera tú eres mío y yo soy tuyo. Ellos son su pueblo y Él es su Dios. Este pueblo es de su posesión. Es su especial tesoro. Son escogidos soberanamente y comprados con la sangre de Jesucristo. Y ahora nada ni nadie los podrá separar de Él. Ni Ciro, ni el rey que se levante de oriente, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada, ni el coronavirus. Nada nos podrá separar de Dios. Nada nos podrá separar de Él. Él es Dios. Es nuestro Dios. Y en las presentes circunstancias que nos encontramos, lo debemos recordar. Debemos reconocer al Dios de Israel. Él es quien tiene el derecho y la autoridad de llamar a todas las naciones a juicio, utilizando las herramientas que Él quiera utilizar, desde un fuego del cielo como lo hizo con Sodoma, o una pandemia como lo está haciendo con la presente generación. Él es nuestro Dios. Yo soy tu Dios, dice el Señor. Ahora, es interesante que Dios, luego de exhortar a su pueblo diciéndole, no temas porque yo soy tu Dios, no te angusties, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, Él pase a entregarles promesas para alentar su corazón. No es porque las razones anteriores no causaran un efecto, sino que Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo para magnificar su gloria, y en ese sentido escogió esta nación de Israel, para que siendo sometida por un ejército enemigo, se mirara a sí mismo y no encontrara salida, y que viera su salida en el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Así que en último lugar, nosotros estaremos considerando las promesas
que disipan nuestro temor. Las promesas que disipan nuestro temor. Vamos a volver a leer el versículo 10, por favor. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El texto bíblico nos muestra no menos de 3 promesas que consuelan nuestra alma, ya que nos dejan ver a Dios fortaleciéndonos, ayudándonos y sosteniéndonos. Fortaleciéndonos, ayudándonos y sosteniéndonos. Lo primero que el profeta Isaías nos muestra en la parte B de este versículo es que nos dice que Él nos esfuerza. Te esfuerzo. Esta frase es traducida por la Biblia de las Américas como te fortalezco, es decir, te daré la fuerza. Eso es lo que se expresa por medio del profeta Isaías en el final del capítulo anterior. Isaías capítulo 40, versículo 30 al 31, donde dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando sientan que ya no puedan más, que sus fuerzas se han ido, entonces Dios comunicará al mundo que su poder se perfecciona en su debilidad. Ciro y todo el mundo verá que las fuerzas vienen de Dios. Esto es lo que el Señor está haciendo saber a su pueblo Israel y está haciéndonos saber a nosotros. Él es quien nos fortalece. En segundo lugar, Él promete ayudarnos. Siempre te ayudaré. La palabra ayudar significa literalmente asistir, auxiliar. Se presta auxilio a alguien que está en peligro o en apuros cuando se encuentra en una situación y es sacado de ella. La implicación es Israel, en muchas ocasiones vas a estar en peligro, pero no temas, yo te auxiliaré. Es cierto que necesitamos la ayuda de otro, pero muchas veces ese otro nunca llega. Y esta promesa de Dios está basada en la certeza de que Él estará cuando todos nos abandonen. Él estará presente cuando todos se hayan ido. En tercer lugar, Él promete sostenernos con la diestra de su justicia. La palabra sustentar que nos muestra Reina Varela viene del hebreo tamat, que significa mantener en pie. Sí, Israel estuvo a punto de resbalar y caer muchas veces, pero no lo hizo porque lo sostuvo la mano de Dios, haciendo a su pueblo de la mano derecha, tal cual como nos muestra el versículo 13. Israel entonces pregunta, ¿cuándo me has de sostener? Y Dios responde, siempre te sustentaré. Israel pregunta, ¿con qué me has de sostener? Dios responde, con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Pero si Dios no tiene manos, hermano, cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, se está refiriendo al poder de Dios. Nadie podrá derribar al pueblo de Dios. Ninguna arma forjada podrá destruir sus murallas. Las puertas del Hades no prevalecerán contra él. ¿Y saben por qué? Porque Dios está comprometido a usar su poder para sostener, proteger y bendecir a su pueblo. Sobre esta parte Calvino dice, cito, la palabra justicia en el contexto no solo incluye equidad, sino también fidelidad, la cual Dios manifiesta en la preservación de su pueblo.
Dios muestra públicamente su justicia cuando Él fielmente defiende a su pueblo de los ataques del malvado. Pero este lenguaje que encontramos aquí, esta expresión de que Él nos ha de sostener con la diestra de su justicia, tiene un lenguaje tierno, un lenguaje bien tierno que comunica la idea de un padre protector. Yo no sé si a usted le pase y a los hombres que estén escuchando les suceda, pero cuando yo voy a atravesar una avenida con mis hijos e incluso con mi esposa, vamos a cruzar, yo inmediatamente tomo sus manos. Yo tomo las manos y a veces alguna de mis hijas puede sacudir la mano entendiendo que ella también lo puede hacer libremente. Pero esto es un instinto que revela el cuidado amoroso de un padre. Eso es lo que hace Dios con nosotros cada vez que tenemos miedo. Nos toma de su mano. Mi amado hermano, esa mano de la que habla el profeta es la mano que mide las aguas. Es la mano que mide los cielos. Es la mano que junta el polvo. Es la mano que pesa los montes. Así que cuando Él dice que Dios nos sostendrá con la diestra de su justicia, nos lo dice para que no dudemos del poder de Dios, sino que descansemos en Él para no caer. Ahora, debemos contemplar la profundidad de esta promesa sobre nuestras mentes. La mano derecha de su justicia es la mano que un día tú y yo debíamos tener aplicando sobre nosotros justicia. Pero desde que las manos de nuestro Señor Jesucristo fueron traspasadas por su ira en aquella cruz, la mano de Dios, la diestra de Dios, la diestra de su justicia, jamás se ha levantado para herir a alguno de los suyos en Cristo. La razón por la que no debemos temer no está en nosotros, no está en cuánta capacidad financiera tengamos, no está en cuántos ahorros programados tengamos, no está en nuestra capacidad laboral. La razón para no temer no se encuentra en un tapabocas. La razón para no temer se encuentra en Cristo, quien se entregó por nosotros para producir reconciliación y para traernos paz. Él es la razón por la que no debemos temer y por la que debemos confiar. Aplicaciones, mis hermanos. Hermanos, no sabemos quién es o quién viene contra ti. Pero de una cosa sí debes estar seguro: ¿quién es contigo? Si el trascendente, inmanente, soberano, todopoderoso y justo Dios es contigo, nadie contra ti. Si estás débil, Él te fortalece. Si te han dejado solo, te han abandonado, Dios te ayudará en todo tiempo. Si estás a punto de caer, Él te sustenta con la diestra de su justicia. Cuán bienaventurado eres, mi amado hermano, de tener un Dios como nuestro Dios. Hermano, nuestro llamado en esta mañana es a que en medio del temor en el que vive el mundo puedas ser diferente. El llamado de Dios en este tiempo es que su iglesia sea diferente porque Dios le ha prometido ayudarla. Amigo que me escuchas, ¿dónde está tu refugio? ¿En quién te estás refugiando? No sé cuáles son todos los enemigos que vienen contra ti, pero sí conozco de uno que viene muy seguramente contra ti. Viene cruelmente como un tren arrollador, la muerte. No sé decirte cuándo viene,
Pudiera ser esta noche como pudiera ser dentro de unos años. Lo que sí puedo decirte es que viene. Y si no estás en Cristo, ¿quién será tu refugio? No tendrás refugio, ni ayuda, ni sustento. A su tiempo tu pie resbalará, porque el día de tu aflicción está cercano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, amigo. Ven a Cristo hoy. Ven a Él antes de que el tren de la muerte te arrolle. En Él tendrás un refugio seguro. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. Bendito sea nuestro Creador. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu enseñanza en la mañana de hoy. Ahora te pido, Dios, que por favor puedas alentar el corazón de mis hermanos en casa. Aquel Señor que se encontraba desfalleciendo, Dios. Tú le puedas fortalecer, le puedas animar y alentar. Que pueda testificar de tu obra grandiosa en gracia sobre él. Es nuestra súplica, Padre. Ayuda a nuestros amigos también que están en casa a que por favor te vean a ti como su refugio. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones. Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor, y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender, y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes. Tus promesas nunca fallarán. Tus planes son perfectos. Tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien.
Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herir